Hoy vamos a dar inicio, hermanos, con el estudio de una nueva carta. Ya concluimos nuestro estudio de la carta a los Colosenses. Hoy empezamos la carta a los Tesalonicenses, la primera. Pero en realidad lo que vamos a ver hoy es una introducción a la carta. O sea, todavía no vamos a empezar así con los primeros versos, sino que lo de hoy va a ser introducción. Shalom, hermana Ketita. Bienvenida a la clase. Bueno, ahí les pasaron también el boletín para esta semana, para Shabbat. En el nuevo formato, prevalece el nuevo formato. Introducción entonces a la primera, a los Tesalonicenses. Para introducirnos a esta carta, vamos a ir al libro de los Hechos, que es la lectura que tenemos ahí en las hojitas. Hechos capítulo 17, versos 1 al 9. Entonces vamos a hacer la lectura correspondiente. Hechos 17, 1 al 9, y vamos a ir leyendo cada quien un verso, igual empezando por aquel extremo, con nuestros hermanos. Lugo, por favor, empezamos ahí, nos vamos leyendo cada quien un verso. En la hojita, por favor, ahí, Hechos 17, 1 al 9. Como era de su costumbre, fue a ellos, y por 3 días de Shabbat debatían con ellos. Partiendo siempre de la Escritura, explicando y demostrando que era necesario que Mashiach sufriese y resucitase de los muertos, y les decía: el Mashiach es este mismo a quien yo os anuncio. Y algunos de ellos se convencieron y se juntaron con Shaul y con Silas, y de los griegos adoradores de Dios, gran número, y un grupo considerable de mujeres importantes. Pero otros judíos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y cantando una tumba, levantaron la ciudad y asaltaron la casa de Yason, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, metieron a Caso y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y a los cuales Yason ha recibido, y a todos estos se oponen a los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Yeshua. Y al oír estas cosas, alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Pero obtenida alianza de parte de Yason y de los demás, los soltaron. Muy bien. Ahí está esta lectura, y nos sirve esta lectura como introducción a la carta porque encontramos aquí los orígenes, ¿verdad? Los orígenes de la comunidad de Tesalónica en el libro de los Hechos. Igual que otras cartas que también hemos ido al libro de los Hechos para ver cómo fue que nació esa congregación o esa comunidad. Entonces, bueno, ya leímos ahí, ahorita vamos a ir a ver las preguntas. En la semana les encargué también que por favor leyeran en el primer libro de los Macabeos el capítulo 12, ¿verdad? ¿Cuántos leyeron el capítulo 12 de los Macabeos? ¿Sí? Muy bien, porque también nos va a servir, ese capítulo 12 también nos va a servir como parte de la introducción al estudio de la carta a los Tesalonicenses. Bueno, noté que tuvieron dificultad ahí con el nombre de este muchacho, Jasón. Así tal cual está escrito es Jasón, ¿verdad? Jasón. Aquí en la versión viene escrita con I y Asón. Con I y Asón.
Sí, lo que pasa es de que, fíjese, bueno, la letra J es relativamente nueva, se puede decir. En los tiempos aquellos no existía la J. Entonces se escribía más, como dice Perla, con I latina, que la I latina es la más antigua. La Y también viene un poquito más también nueva, ¿verdad? Pero esa que vi ahorita como que no hayan cómo pronunciarlo se debe precisamente a eso, ¿sí? A que puede ser Yazón con Y, puede ser Iazón con I latina, o hoy se escribe Jasón, pero esta forma es la más nueva. Si lo vemos en versiones antiguas, no va a estar con J, ¿verdad? Va a estar o con Y o con I latina, ¿sí? Ese nombre de Jasón. Y bueno, subrayenla ahí porque ese nombre ahorita lo vamos a ver como parte del cuestionario. Es un dato importante. Bueno, vamos al cuestionario, hermanos. Y tengan ahí presente la lectura que hicieron de el capítulo 12 del primer libro a los Macabeos. Muy bien. Vamos a ver, Perlita Castro, léenos por favor la pregunta número 1. ¿Debido a qué fue que el Rab Shaul llegó a la región de Tesalónica? Ok. Y ahí hay algo entre paréntesis, ¿no? Hechos 16, 6 al 10. Ok, vamos a ver ahí en Hechos, pero en el capítulo 16, estos versos que nos van a ayudar a responder a esta pregunta, ¿sí? ¿Debido a qué? ¿Cómo es que el Rab Shaul fue a dar a Tesalónica? ¿Por qué, verdad? ¿Bajo qué circunstancias? Pues vamos a ver Hechos 16, versos, ¿qué? ¿6 al 10? Si alguien lo tiene, léalo, por favor. Atravesaron la región de Frigia. Ajá. Atravesaron la región de Frigia y de la Galacia, porque se les prohibió mediante el Espíritu de Santidad andar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Josué no se lo permitió. Entonces, después de pasar por Misia, bajaron a Troas. Y por la noche se le mostró a Saúl una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto tuvo la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Elohim nos había llamado para anunciarles la buena noticia. Muy bien. Eso es entonces el contexto, ¿verdad? Y el origen de cómo o por qué es que el Rab Shaul fue a llegar ahí o fue a dar a Tesalónica. Si nos vamos más atrás, vamos a encontrar lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? De los viajes misioneros del Rab Shaul y cómo hubo aquel desacuerdo con Bernabé por el tema de Juan Marcos y que finalmente pues salieron en 2 viajes distintos. El Rab Shaul agarró a Silas y con Silas se fue al viaje y Bernabé salió con Juan Marcos pues por otro rumbo. Entonces en ese viaje del Rab Shaul con Silas es que ocurre esto que nos dice Hechos 16. Ellos traen su, ¿cómo diríamos? Su bitácora, ¿no? Su agenda. Ellos traen su agenda de qué lugares van a ir visitando. Pero en determinado momento en el viaje, el Espíritu les dice: no vas a ir a tal parte. Ellos traían pensado ir hacia dónde, hermanos. En su agenda, su viaje era hacia dónde? Hacia el oriente, ¿verdad? Ellos querían ir para allá, para el oriente. Ese era su plan, su agenda. Pero el Espíritu dijo: no van a ir al oriente. Más bien, le van a dar para el occidente, ¿sí? Y esto es muy interesante porque a final de cuentas vamos a ver nosotros que el plan del Eterno era sí llegar al oriente, pero dándole la vuelta al mundo, ¿sí? No yéndote ahí en corto, porque ellos finalmente están en Medio Oriente.
Entonces, ir hacia el oriente era, no, pues ya llegamos al fin del mundo. No, el Eterno dice, vas a ir hacia occidente. Y el plan del Eterno es que las buenas noticias del reino lleguen a todo el mundo, pero yendo hacia occidente y dando la vuelta y llegando al oriente, pero por el otro lado, ¿sí? Entonces, ellos cada vez, dice ahí Hechos, que dicen, bueno, entonces vamos a ir a tal parte. Y el Espíritu decía, no. A través de una visión, el Eterno le muestra al Rab Shaul hacia dónde tiene que ir. Y en esa visión le apareció un varón macedonio. Entonces, la región de Macedonia, no tenemos ahorita un mapa, ¿no? Pero la región de Macedonia abarcaba un buen número de ciudades, entre las cuales estaban Filipos, ¿verdad? Por ejemplo, que es la primera ciudad a donde llegan después de la visión. Dice Hechos 16, llegaron a Filipos, y ahí en Filipos establecieron una comunidad. Después de Filipos es cuando empieza capítulo 17 y dice que pasaron por Anfípolis y por otros lugares para llegar a Tesalónica. Entonces, Tesalónica es como que el segundo punto en esta visión de parte del Eterno. Entonces, la pregunta que tenemos ahí, la primera pregunta que nos dice cómo fue que llegaron o debido a qué, ¿verdad? Fue que llegaron ahí el Rab Shaul y Silas, pues fue debido a una visión de parte del Eterno. Entonces podemos responder así, ¿verdad? Fue una visión o una decisión del Eterno. Es el Padre Eterno quien los mandó directamente ahí, a esa región. Primero Filipos y luego Tesalónica. ¿Sí? Segunda parada en ese viaje misionero o en esa corrección que el Eterno les hace en su agenda. La segunda parada fue Tesalónica. ¿Sí? Entonces así fue como ellos llegaron a ese lugar. Bien, pregunta número 2. Hermana Feli, ¿nos ayuda con la pregunta 2, por favor? ¿Con quiénes tenía Israel alianzas de hermandad según el primer libro de Macabeos 12? Bueno, aquí es donde vamos a hacer uso de la información que leímos en el primer libro de los Macabeos, capítulo 12, porque ahí, en ese escrito, es en donde se nos habla de esas alianzas o pactos que en su momento tuvo el pueblo de Israel. Y de verdad es asombroso, ¿no? Ver cómo desde tiempos anteriores a Yeshua, el pueblo de Israel había establecido estas alianzas. Y esto es algo importante de considerar, hermanos, porque para conectar con el tema del varón macedonio, porque si nos hiciéramos la pregunta, ¿quién fue el varón macedonio que se le apareció al Rab Shaul? Sería una pregunta interesante. O ¿a quién representa ese varón macedonio? Y cuando vemos que Israel tenía alianzas muy antiguas con ciertos pueblos de la tierra, pues esto vuelve nuestro tema más interesante. Entonces, para responder a la pregunta, los que leyeron el capítulo 12, ¿cuál sería la respuesta? ¿Con quiénes el pueblo de Israel tenía alianzas formales, alianzas de hermandad? Y vean que eso que aparece en el capítulo 12 del primer libro de Macabeos son documentos históricos, hermano, porque ahí aparece una copia de una carta histórica, es un documento histórico oficial. Entonces está tremendo, ¿no? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes fueron esas alianzas? Con Roma, a Esparta. ¿Y dónde estaba Esparta? En Grecia. Precisamente estamos hablando de la región de Macedonia, ¿no? Toda esa región de Grecia, en donde estaban todas estas ciudades, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, o sea, toda esa región era parte de. Entonces esto quiere decir que el pueblo de Israel
desde tiempos de los macabeos, tenía alianzas formales, alianzas oficiales con esa región. Sí. Ahí dice los espartanos, ¿no? ¡Au! un chistecito. Con los espartanos. Pero concretamente era pues con los griegos, ¿sí? También en los del libro de Macabeos hay varias versiones. Y según la versión que lean, hay otra que no dice espartanos, dice griegos. ¿Sí? Bueno, ¿y con quién otro? Con Roma. Con los romanos. Con los romanos. Decía un hermano mío, échate ese trompo a la uña. Israel en una alianza formal, histórica, con Roma. Y el documento está ahí por escrito. Entonces, por mucho tiempo veíamos los libros, los escritos de los macabeos como algo de libros apócrifos. O sea, eso no, yo no leo eso. O sea, qué información tan importante, tan reveladora aparece en estos libros. Digo, copias de un documento oficial donde había una alianza entre Israel y Roma, entre Israel y Grecia. Pues wow, ¿verdad? Sí, Iván. Y es que de hecho con este pues, dato que nos sorprende a todos, es que ahorita que lo pienso, siempre, o por lo menos no tanto en la escuela, pero por lo menos aquí en comunidades religiosas, siempre queremos ver como algo apartado de la historia que nosotros conocemos. Uh-huh. Y es como que, pues, está el dicho de que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. El hecho de no conocer, incluso, pues, yo entiendo y todo, y pues nadie está interesado de que, porque quiero saber algo que pasó 2000 años, o sea, ni siquiera existía mi apellido en primer lugar. Pero entender la historia, incluso hay cosas sorprendentes como esto de que Israel tuviera una relación con los espartanos, un pueblo guerrero, y Roma que a la postre sería su verdugo también. Pero es lo que hemos aprendido de pues clases anteriores, de que pues hay que relacionarnos, aunque no nos guste. Y ver a Israel que está pues, apartado, encerrado en su burbuja, es como que también es algo infantil tener como que estar por separado y los enemigos alrededor. No, o sea, como que pues no tienes amigos. ¿Y quiénes escribían esas cartas, hermano? Ahí dice, ¿no? ¿Quiénes fueron los que mandaron las misivas? De parte de Israel, el sumo sacerdote. Jonatán. El sumo sacerdote. Y el pueblo. Y de parte de Grecia y de Roma, también aparecen ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y un dato muy importante, que no sé si lo leyeron ahí, le pusieron atención, es cuando, no recuerdo si es el de Roma, el que dice, hemos comprobado nuestro parentesco. Sí. O sea, ustedes y nosotros somos hermanos. El rey Arejo. Ajá. Pues ambos pueblos somos descendientes de Abraham. Uh-huh. Y estaban fundamentando su alianza, estaban fundamentando su pacto entre ellos en base a reconocer que eran pueblos hermanos. Los espartanos. Okay. Entonces, vean, ¿no? O sea, qué tremendo, ¿no? O sea, la base de la alianza era, somos los mismos. ¿Sí? Somos los mismos. Hoy, en el tema de raíces, hablamos de casa de Judá y hablamos de casa de Efraín, y que pues no se sabe quién es quién. Bueno, casa de Judá está definida, ¿verdad? Pero, o no tan definida, porque finalmente recordemos que la casa de Judá también fue llevada al cautiverio, y el hecho de que haya un remanente claramente identificable en nuestros días no quiere decir que toda la casa de Judá está identificada, pues muchísimos de la casa de Judá también perdieron su identidad en la dispersión.
muchísimos judíos perdieron su identidad, algunos renunciaron a su identidad por presiones, ¿verdad?, de los distintos imperios, y también quedaron, igual que las otras 10 tribus, también quedaron perdidas. Ahora, si a eso le añadimos que el texto sagrado habla de cierto grupo de personas que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, la cosa se pone más interesante, ¿verdad? Cuando habla ahí de que en los posteriores tiempos habrá grupos diciendo nosotros somos judíos, y la Escritura dice no es verdad, porque los verdaderos judíos están por ahí como que escondidos o en la dispersión o están ocultos. Entonces la cosa se pone muy interesante. Una vez hablamos de ese tema y tratando de responder a la pregunta ¿quién es un verdadero judío? Esto es un debate que se ha tenido por siglos, aún dentro del mismo judaísmo moderno, y las respuestas pues son muy variadas, ¿no? De quién es un verdadero judío. Sí, hermano. Una publicación que salió, una nueva como religión que se llama Israelitas Hebreos Negros. Están en Nueva York, pero dicen que son una religión de odio, porque odian a narco. Y dicen que ellos fueron los que estaban en Egipto y no en Israel. Y empiezan a decir, no, nosotros somos iguales, somos judíos, somos hebreos. No. Así Mira, ese es nuevo, ¿ah? Bueno, fíjate, o sea, se sigue cumpliendo, ¿no? La profecía, siguen surgiendo más grupos nuevos y todos encaminados a reclamar, pues, una herencia, ¿verdad? Todos a reclamar la herencia, de ser el pueblo elegido. Y de hecho, precisamente hay que tener mucho cuidado con eso. Si salen más grupos, pues no ponerlos de etiqueta, pero comenzar a identificar con la visión de la Torah, o sea, como que si realmente cumplen. Porque ahorita lo que comentó hermano, por lo que comentó de ese grupo, es que es precisamente en este tiempo, en la agenda que maneja Estados Unidos, que es como que, oye, el hecho de que te quieres separar y ahorita todas las manifestaciones y problemas que tienen allá por el tema racial, es como que hay que observarlos y a ver qué sucede, porque también puede ser grupos radicales que van en contra de todo lo que dice la Torah. Acuérdense, hermanos, que hablando de judaísmo en el terreno religioso, hoy en día conocemos dos principales ramas, que es el judaísmo askenazí y que es el judaísmo sefardí. La gran mayoría del judaísmo sefardí está en la dispersión. El judaísmo que se maneja en Tierra Santa en la actualidad, digamos los que controlan, los que dominan en Tierra de Israel, es mayormente el judaísmo askenazí, no el sefardí. Y escrituralmente hablando, la promesa del pacto, la promesa del Eterno recae sobre los judíos sefardíes. A través de uno de sus profetas, el Eterno revela que la herencia, por así decirlo, es para los judíos que habitan en la región de Sefarad. De ahí viene el judaísmo sefardí. Y la Escritura nunca habla de judíos askenazíes. Entonces, el hecho de que hoy haya un grupo y que sea el grupo, digamos, que está en el poder, el que controla, el que domina en tierra de Israel, el que está haciendo alianzas por aquí y por allá, es el judaísmo askenazí. Entonces hay que poner atención en eso, ¿verdad? Para tratar de identificar quiénes son los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y también el hecho de que el pueblo del Eterno, o la mayoría del pueblo del Eterno, se sigue encontrando en la dispersión, todavía, ¿sí? Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál vamos ya? ¿La 3? Sí. A ver, Keila, léenos por favor la número 3. ¿Qué nos enseña Juan 7:35 en relación a judíos y griegos? Vamos al texto.
Juan 7:35. Entonces ya vimos en los Macabeos que el pueblo de Israel tenía alianzas con los griegos y con los romanos desde tiempos antiguos. En Juan, ¿qué dice? 7:35. Entonces los yahuditas se decían entre ellos, ¿a dónde se irá este que nosotros no lo hallemos? ¿Acaso se irá la dispersión entre los griegos para enseñarles a los griegos? Muy bien, fíjense, ahí Yeshua está teniendo una discusión, ¿verdad? Como es muy sabido, ¿no? Siempre ahí con los religiosos judíos. Y entonces hay una revelación de su majestad Yeshua que ellos interpretan así como, ¿de qué está hablando? ¿A dónde se va a ir, verdad? Porque les dice algo así como que a donde yo voy ustedes no pueden ir. Pues, ¿a dónde se va a ir? Y ellos dicen, ¿será que se va a ir a la dispersión? ¿Será que se va a ir a enseñar a los griegos? Entonces fíjense lo que está implícito ahí. Que en las regiones de los griegos había judíos. O sea, había hermanos judíos que estaban en la dispersión, que estaban identificados como judíos, pero que vivían entre los griegos. ¿Será acaso que se va a ir a los que están en la dispersión, allá entre los griegos? Entonces podemos darnos cuenta de varias cosas. Una es esa: había judíos habitando entre griegos. Segunda, que los judíos que habitaban en Tierra Santa menospreciaban a los judíos que vivían entre los griegos. Porque el hecho de que interpretaron ellos, ¿por qué dice que no vamos a ir? Se entiende como que realmente ellos no iban para allá. O sea, ellos no iban a ir a visitar a sus hermanos judíos por el hecho de que vivían en medio de los griegos. Esto era, vamos a poner como ejemplo que en su momento Abraham hubiera dicho, no, pues yo no voy a visitar a Lot porque Lot vive en Sodoma. Entonces, pues, por muy mi pariente que sea Lot, pero yo a Sodoma no voy. Era algo así, ¿verdad? Como que los judíos del tiempo de Yeshua decían, nosotros no vamos o no entramos en las ciudades griegas, aunque tengamos parientes ahí. Aunque haya hermanos judíos viviendo ahí, yo no me contamino con los griegos. Por eso dijeron ellos, pues ¿a dónde se irá a ir? ¿A la dispersión? ¿Entre los griegos? ¿Se irá a ir a enseñar a los griegos? Y sin querer queriendo, están profetizando. Porque ¿dónde acabó Yeshua? Digo, sabemos que Yeshua está en el cielo, ¿verdad? A la derecha del Padre. Pero me refiero a que ¿dónde acabó principalmente el mensaje de Yeshua? Entre los griegos, entre los romanos, ¿sí? Allá fue a dar. Entonces, de alguna manera, estas personas están profetizando, pero ellos ahí están reconociendo de esa relación o esa conexión que había entre judíos y griegos, es decir, judíos habitando dentro o entre los griegos. Siguiente pregunta. Israel, por favor, la 4. Sí. ¿Cómo respondió Yeshua cuando le dijeron que unos griegos querían conocerlo? Juan 12, 20 al 24. Bueno, ahí tenemos otro texto que también nuevamente aparecen los griegos, ¿verdad? Y en ese texto de Juan le dicen a Yeshua que hay unos griegos que lo quieren ver. Vamos a ver qué dice el texto. Si alguien lo tiene, léalo, por favor. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciéndole, Señor, quisiéramos ver a Yeshua. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe
se lo dijeron a Yeshua. Yeshua le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Muy bien. Hay varias cosas, ¿no?, que se pueden destacar en ese texto. Una de ellas, por supuesto, es griegos viniendo a una festividad judía, que sabemos que no es judía, es una festividad del Eterno. ¿Qué fiesta era, hermanos? ¿De qué fiesta está hablando ahí en Juan? El contexto, Pesaj. Muy bien, una festividad de Pesaj. Entonces, griegos viniendo a celebrar Pesaj a Jerusalén. Primer dato muy interesante, ¿no? Segundo, estos griegos reconocen a Yeshua como el Mashiach, porque si quieren conocer a Yeshua es porque ellos ya lo están reconociendo como el Mashiach de Israel. Recordemos que había, pues mucha gente, había prosélitos de diferentes partes del mundo. El etíope es otro ejemplo, ¿no?, en el libro de los Hechos, que venía desde África a celebrar las fiestas. Bueno, acá son griegos viniendo a celebrar Pesaj, pero griegos que quieren conocer a Yeshua. Entonces se acercan a Yeshua y otro dato interesante es, se acercan a Yeshua o quieren conocer a Yeshua y lo hacen a través de uno de sus discípulos. Entonces, este es un dato muy revelador que a nosotros nos indica que la gente, la forma, para muchos, la única manera que van a tener de conocer a Yeshua, o el único acceso que van a tener para acercarse a Yeshua, va a ser a través de mí, o a través de ti, a través de un discípulo. Entonces, ellos se acercaron a Felipe. ¿Y Felipe qué hizo? ¿Los llevó con Yeshua? ¿Qué hizo Felipe? Se fue con otro, como que, pues no sé si de mayor jerarquía, o simple y sencillamente Felipe sintió que este asunto era como que algo delicado. Recordemos, acá estamos en un contexto judío. Si Felipe era judío, Andrés era judío, son discípulos de Yeshua, están aprendiendo. Ellos están entendiendo apenas estas cosas, pero realmente hay muchas que todavía no entienden. Para ellos todavía hay prejuicios. Para ellos todavía es como que, oye, es que son griegos, quieren conocer al maestro, pero son griegos, o sea, como que, sí, es que quieren con el maestro, ¿verdad? Ellos todavía tenían en su pensamiento que el Mesías de Israel es para Israel. Los griegos nada tienen que ver aquí. ¿Qué quieren los griegos? O sea, ellos pues, no entran. Todavía su pensamiento está limitado. Sin embargo, algo le decía a Felipe que hiciera algo, o sea, que no los rechazara. Entonces, él no quiso tomar la responsabilidad de llevarlos con Yeshua, pero tampoco quiso tomar la responsabilidad de rechazarlos. ¿Qué hace? Pues lo que muchos hacemos, ¿no? Pues déjame comparto la carga, déjame comparto la responsabilidad. Oye, Andrés, ¿cómo ves? Hay unos griegos que quieren conocer al maestro. ¿Qué hacemos? ¿Cuántas veces hemos hecho eso, no? De que no, yo solito no le entro, pero a ver, ya con que alguien me apoye y pues ya si la regamos los dos, pues bueno, ya somos dos, nos repartimos la culpa. Y si tuvimos un acierto, pues bueno, qué padre, ¿no? Y eso fue lo que pasó. O también como buen judío, él pensó, 2 testigos, ¿sí? Aquí vamos, en la multitud de los consejeros, exacto, ¿verdad? También. O sea, él hizo bien en no querer tomar una decisión solo, porque él consideraba que era un asunto muy importante. Entonces dijo, hay unos griegos queriendo conocer al maestro. ¿Qué hacemos? Y seguramente pensó, pues son griegos piadosos,
Mira, vienen a Pesaj, vienen viajando, tenían buenos argumentos, pero en contra son griegos, ¿sí? Entonces, finalmente comparte con Andrés y Andrés dice, pues vamos a decirle al maestro, ¿verdad? Y que el maestro decida si los recibe o no los recibe, si los quiere conocer o no. Y acá lo impresionante es la respuesta de Yeshua. En cuanto le dicen, maestro, hay unos griegos que quieren conocerte, ¿qué dijo Yeshua? La hora ha llegado. Fíjese, ¿qué detonó que Yeshua dijera esas palabras? Que los griegos llegaran a buscarlo. La hora ha llegado. Entonces, son palabras de verdad muy importantes en el ministerio de Su Majestad Yeshua. Estamos en víspera de Pesaj, y en ese Pesaj era cuando Yeshua iba a ser sacrificado. Entonces la visita de los griegos se convierte en una señal. La visita de estos griegos, o que estos griegos quisieran conocer a Yeshua, se convierte en un detonante, en algo que indica, ya llegó el tiempo, ya llegó el momento. Esto era histórico, hermano. Ahora, si aterrizamos esto a nuestra historia contemporánea, a nuestros días, el tema de las raíces hebreas, el tema de tanta gente queriendo conocer al maestro, queriendo conocer a Yeshua, ¿sí? O sea, a Yeshua, al judío, ¿sí? Tanta gente queriendo conocer y descubrir sus raíces, queriendo regresar a las sendas antiguas. Esto es una señal. Esto es una señal histórica. Esto es un momento clave, que como dijera el maestro, la hora ha llegado. Cuando nosotros conocimos de esto hace ya como 10 años, pensábamos que era algo, pues, que decíamos, no, pues, pensábamos que éramos los únicos, pues, ¿no? Y cuando vamos descubriendo, no, hombre, sí hay más gente que cree esto mismo. Mira, por allá hay otro, y poquitos, pero el tema es que en estos 10 años, o sea, de cuando nosotros conocimos al día de hoy, ¿saben cuánto ha crecido el movimiento de raíces? Es impresionante. O sea, esto ha sido así como la bola de nieve, ¿no? Y creciendo y creciendo y creciendo. En 10 años esto se ha ido de manera tremenda. Y saber que incluso había personas que conocían desde tiempos anteriores, pero que se lo guardaron, ¿verdad? O que no hablaron, o que consideraron, no, pues esto sí, de plano, nadie habla de esto, ¿verdad? Pero pues, me conviene más guardármelo. Así como un hermano que está aquí en la mesa, que no quiero decir quién es, pero que supo mucho antes que nosotros. ¿Verdad, hermano Carlos? Sí, pero me de cuenta que a lo mejor hace 20 años a lo mejor me metieron a un coche por... Lo hubieran apedreado, ¿no? Sí, me hubieran apedreado. Pero como testimonio, ¿verdad? O sea, el hermano nos ha compartido de cuando él escuchó. O sea, cuando él escuchó de hace 10 años que todos acá conocimos, para él no fue nuevo. Él dijo, yo ya conocía esto. ¿Cómo? ¿Cómo que ya? Pero sí. Sabe, también hace 10 años, cuando recién nosotros conocimos y empezamos, en la última iglesia que me invitó a mí predicar, ¿verdad? Que fui a otra iglesia, y prediqué ahí, ya prediqué sobre raíces, y era un aniversario de una iglesia, y cuando estábamos ahí en la mesa después del servicio, estábamos en la comida y todo, estaba compartiendo con un hermano de los líderes de esa congregación, y oye, me decía él, oye Saúl, qué interesante, ¿no? Lo que compartiste, que no sé qué,
Oh, sí, hermano, eso y aquello. Y me dice él, oye, fíjate que hace muchos años, él trabajaba en Pemex, era jubilado. Me dice, fíjate que hace muchos años, cuando todavía estaba yo activo en Pemex y viajaba mucho, allá creo que me dijo que en Tabasco, dijo, allá en Tabasco, en uno de los pozos allá donde andaba trabajando, conocí a una persona que ahorita que te escuchaba predicar, me acordé que esa persona me hablaba, ¿verdad?, de la Biblia y todo. Dice, pues yo le dije, pues yo soy cristiano, yo ya conozco y todo. Dice, pero él me hablaba de una manera rara. Se me hablaba cosas que yo no entendía y que ahorita que tú estabas predicando, varias cosas que dijiste se me vinieron a la mente. Porque ese hombre me mencionaba así, hablaba de Jesús con ese nombre de Yeshua, y hablaba de Yahweh, y hablaba, y yo me quedé impresionado. Le dije, ¿y cuándo fue eso, hermano? Me dijo él, hace como unos 25 años de eso. ¿Cómo puede ser?, dije yo. Y yo pensando que eso era algo nuevo, ¿no? Y 25 años, ¿en serio? Sí. Dice, de hecho, me regaló un libro que, pues te soy sincero, nunca lo leí. Ahí lo guardé y ahí lo debo de tener. Le dije, un libro, o sea, sobre esto. Dijo, sí, dijo, por ahí lo debo de tener. Y yo así como casi lo rocaba, ¿no? ¿Por qué escondes eso? Dámelo. Y le dije, ¿no será el código real o algo así? Ándale, creo que ese es. Y yo... en ese tiempo yo lo que más anhelaba era tener un código real, ¿no? Pero bueno. Y le dije, no, pues desempólvelo, bro, léalo, por favor, ¿no? El asunto es que ahí pude ver, pues que este asunto no venía de tiempo más atrás. Entonces, cuando los griegos quieren conocer a Yeshua, eso fue una señal de que la hora había llegado, o sea, la hora de la redención. A 2000 años de distancia, yo interpreto las cosas de la misma manera. O sea que al haber ese interés, al haber esa inquietud de parte de los creyentes, en este caso del cristianismo, por conocer más a fondo las raíces o conocer el mensaje más a profundidad, eso se convierte en una señal de que la redención está cerca, ¿verdad? La hora ha llegado, ¿sí? Entonces, todo se detona a través de los griegos, ¿Cómo somos vistos nosotros? Pues como griegos, ¿no? O como romanos. Entramos en ese grupo de los que dice el Rab Shaul, el olivo, ¿cómo dice? El olivo, que somos injertados, ¿verdad? Sí, el olivo silvestre, ese somos nosotros, que es injertado en el olivo natural. Entonces, creo firmemente que todo esto entonces debe ser tomado como una señal. Y el hecho de que este movimiento haya crecido tantísimo en tan poco tiempo, porque la verdad en los últimos 10 años ha crecido demasiado, mucho, en todas partes, ¿sí? Y es más, yo me atrevo a decir que en una de esas, dentro del cristianismo considerado evangélico, pues en una de esas ahorita ya hay más mayoría de raíces que el resto. ¿Sí, hermano? Cuando estaba hablando de los macabeos, estoy viendo la Biblia católica. Y ustedes no ven que están cambiando muchas palabras. Ya son las mismas de hace 20 o 30 años. Y por ahí no usan tanto Jehová, no usan tanto Jesús, y lo dicen Señor y todas las cosas, lo usa Jesús y está Dios. Pero lo vi con un autor de allá de San Salvador, creo que se llama Antonio Gualaines, que decía que Israel está ayuda a la profecía, pero que no veamos desde el punto de vista griego,
sino desde el punto de vista hebreo, que ahí fue donde yo empecé a decir, ¿qué pasa? Todo lo que vi, que me enseñaron el cristianismo, me di cuenta que van por otro lado, van a ser una religión de acuerdo a ellos, no de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y yo dije, ¿qué pasa aquí? Yo ya no voy a andar en Abraham, y todo lo demás, y dije, no, aquí no estoy llegando, estoy logrando también, ¿no? Ya hace como 25 años. Sí, de veras. Yo, bueno, ahorita que decía este hermano Bolaines, hace 20 años yo estuve yendo a una serie de conferencias con este hermano que llevaban a cabo acá en el Salón Polivalente. Tenía un amigo, un buen amigo, un doctor, que se dio a la tarea, o sea, Dios le puso el juntar pastores, en un principio pastores, luego ya fue de que, pues todos los que quisieran ir, a armar conferencias con hermanos así, conferencistas que, pues que le supieran bastante, ¿no?, al tema de las escrituras. Y recuerdo que estuvimos yendo primero con el hermano, era Tomás Whitehouse, el primero que estuvo dando conferencias ahí, pero luego invitaron a este hermano Bolaines, y me acuerdo que cuando yo escuchaba a predicar a Bolaines, yo decía, este amigo trae algo muy diferente. O sea, esto no es lo mismo que uno aprendió, ¿verdad? Así como que en el seminario nunca nos hablaron de estas cosas, ¿no? Tampoco era como que hablara abiertamente de raíces hebreas, pero la perspectiva que él presentaba de los textos bíblicos sí era muy distinta. Yo sí me daba cuenta de eso. Y él hacía mucho énfasis en el hebreo, siempre el hebreo. Y la cosa era que, bueno, quizás pues no era el momento, no era el tiempo, solamente lo tomamos, bueno, su servidor lo tomó como que pues está muy interesante la enseñanza del hermano, pero pues hasta ahí, ¿verdad? No ahondamos más hasta que llegó el momento, hasta que llegó el tiempo. Pero sí, vuelvo a insistir, la manera en que se ha desarrollado esto es de verdad increíble, ¿verdad? Y ahorita, pues con la tecnología y todo, pues todos los creyentes han tenido acceso a esta perspectiva, ¿verdad? A la perspectiva hebrea. Entonces, griegos y romanos atendiendo al llamado de los hebreos. Podemos verlo así. Pregunta número 5. Valeria. En el libro de Ashar nos encontramos con alrededor de 20 menciones directas de los griegos. ¿Qué nos dice esto? Ok, ¿qué nos dice esto, hermanos? Alrededor de 20 menciones así directas de griegos, la mayoría en el libro de los Hechos. ¿Y de qué nos habla el libro de los Hechos? Lo presentan usualmente como la historia de la iglesia, ¿no? O la iglesia del primer siglo. Y el hecho de que se hable tanto de los griegos en ese libro de los Hechos, ¿qué nos dice? ¿Cómo lo podemos tomar? Hablando de la conexión entre griegos y judíos. Si tomamos nosotros el mensaje de Yeshua, que dice, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego Yeshua prepara, capacita, entrena a 12 para enviarlos en esa tarea de buscar ovejas perdidas. Y luego el hecho de que los griegos aparezcan constantemente, pues yo no sé ustedes, pero a mí me hace pensar que las ovejas perdidas están entre los griegos. O si no, pues ¿cómo lo interpretamos, no? ¿Cómo lo entendemos? Los discípulos al principio no lo entendieron. Esa parte, digamos, misteriosa, se le fue revelada principalmente al Rab Shaul. Y por eso el Rab Shaul es llamado el apóstol de los gentiles. El Rab Shaul dice, a mí me fue revelado el misterio del evangelio que estuvo escondido por siglos. ¿A qué se refería él? A eso.
a que las ovejas perdidas de la casa de Israel, las famosas 10 tribus perdidas, estaban principalmente entre los griegos y los romanos. Principalmente. ¿Sí? Y las tribus de Israel, que eran 12, se mezclaron con los pueblos de alrededor. Entonces, cuando dice Yeshua, tengo que ir por otras ovejas que no son de este río, se refería a ellas nada más. Parte de esas tribus se fueron difuminando por toda Europa hasta llegaron los sefardíes, son los españoles ahorita, y de allí vinieron brincaron el charco. Por eso, cuando dicen que Cristóbal Colón conquistó América, no conquistó América, lo echaron de Roma. Lo expulsaron. Es la historia, lo llamamos nosotros la historia de México. Ah, sí, porque acuérdense que la historia la escriben los vencedores, ¿verdad? Pero hay otra historia. Hay otra historia que mucha gente no la lee esa y ahora los libros de texto tienen cosas que no son ciertas. Cómo le dicen al Curidano, cómo le dicen a Camilo Zapata, cómo le dicen a todos, pero todos tienen sus motivos diferentes a lo que realmente es. Sí, y lo cierto es que en toda América, o sea, en todo el continente americano, hay vestigios de las comunidades judías. Bueno, de hecho, sigue habiendo comunidades judías en todos los países de América, desde Estados Unidos hasta, desde Alaska hasta la Patagonia, hay comunidades judías todavía, y que llegaron precisamente en tiempos de Colón, se establecieron acá. Otra vez, ¿verdad? Muchos se mezclaron, muchos perdieron su identidad. Grupos pequeños la mantuvieron, que son las comunidades que todavía sobreviven hasta hoy. Pero muchos perdieron la identidad. Pero cuando leemos sobre costumbres, sobre tradiciones culturales hebreas, y comparamos tradiciones, herencias culturales de nuestros pueblos, México u otros pueblos de Latinoamérica, nos damos cuenta, o si hacemos una conexión, podemos pensar que nuestros ancestros, nuestros antepasados de aquí, pues eran judíos, porque hay muchas costumbres judías, muchas costumbres hebreas que heredamos nosotros o que practicamos nosotros. Una vez platicábamos acerca de un hábito que tenía mi suegro, que mi esposa y sus hermanas platican de cómo mi suegro se lavaba las manos. Y entonces ese hábito que él tenía, y cuando mi esposa me platicaba en un principio, pues no le ponía mucha atención. Ahora, estudiando raíces, y me acordé de eso y dije, aquí hay algo medio curioso, ¿no? O sea, ¿por qué mi suegro se lavaba las manos así? ¿De dónde lo aprendió? ¿O quién se lo enseñó? Y él a su vez les enseñaba a ellas y les decía, así se deben de lavar las manos. Entonces, lo que él practicaba al lavarse las manos parecía más como un ritual que un lavado de manos normal, ¿verdad? Cuando tú te lavas las manos, te lavas normal. Y ellas platican que mi suegro no, ¿verdad? Que mi suegro era si traía camisa larga, pues hasta acá, hasta arriba, tenía que lavarse hasta acá, hasta los codos, ¿no? Y en su palanganita, ¿no? Ajá. Entonces, es un ritual. Si ustedes lo ven, es un ritual judío. El lavado de manos, el agarrar y que primero una mano y luego la otra, y luego es un ritual. Y hasta el codo. Sí, entonces tú dices, ¿cómo? ¿De dónde? ¿De dónde se le ocurrió a él? No, pues no se le ocurrió. Él seguramente lo aprendió de sus padres. Esa es una costumbre judía, por mencionar nada más una. O sea, hay muchas otras costumbres judías que se practican en diferentes partes de nuestro país, como el tema de las bodas. Las bodas, por ejemplo, allá en el sur, en Oaxaca, en algunos lugares, el tema de que por qué se llevan a cabo las bodas de esa manera, la duración, ciertas costumbres. Tiene que ser una enramada. El hacer una enramada. O sea, hay muchas cosas que las empiezas a conectar y dices, ¿por qué nuestros pueblos tienen esas costumbres? ¿De dónde las agarraron?
Cabrito, hermano. O sea, hay muchas cosas, hermano. De hecho, hay una... Ahorita yo lo descubrí hace un par de años, pero... Digo, por la película de Encanto. Hay una festividad colombiana religiosa que es de poner velitas en la ventana. Y ellos dicen... Y de hecho, pues ya me interesó porque encontré cierto parentesco, pero no le encontraba así como que la conexión real, hasta que ya pues comencé a buscar la festividad con gente que lo explica, gente colombiana, que comenta, sí, nosotros hacemos esta festividad porque según que era para guiar a los Reyes Magos, para que encontraran al niño Jesús, ponemos una velita, cada quien, una velita, en la familia lo pones en la ventana y así se ilumina para que los Reyes Magos continúen el camino. Y era como que, y fue casi coincidencia porque ambas fechas de Hanukkah, o para el momento que lo descubrí, de Hanukkah y la fiesta de las velitas, coincidían casi por 2 semanas de diferencia, y es como que, así me quedé preguntando, ¿realmente es una celebración católica la de ustedes? Bueno, nunca lo comenté, pero me quedé pensando como que, ¿de verdad es de ustedes realmente? Porque se me hizo muy raro las velas, la posición en la ventana, tal fecha, y tal, es como que es un plagio prácticamente. Suena más a Hanukkah. Sí, es como que plagio, casi. Pues es que le llaman sincretismo, ¿verdad? O sea, se ha mezclado unas cosas con otras y entonces se pierde la esencia. Pero hay como que ese tipo de señales que te dicen, oye, pero es que eso se ve más judío, pero mezclado con algo romano, ¿sí? También la agricultura, cuando iba yo con mi novia a los niños allá, me decían, se ponían de acuerdo en la curva y decían, bueno, ¿cuándo vamos a sembrar? Y a veces decían que, bueno, mira, las lluvias tempranas llegan a 3 horas y la lluvia tardía a 3 horas, y la posición de la luna está en cuenta. Y decían, no, ¿está llena o está llena? ¿Cómo está? Ahora hay que esperar que está judío. Sí, o sea, bueno, todo eso viene de culturas muy antiguas, y bueno, sabemos que la cultura hebrea pues se regía por estos ciclos, el ciclo de la luna, las lluvias, la temprana, la tardía. Entonces, pues ¿cómo llegó todo eso acá, a América? A través de los judíos expulsados de España, que se establecieron por todos lados. Y ciertamente muchos se perdió la identidad, otros la mantuvieron. Dice la hermana Ketita, en Monterrey hay judíos reales que conocen su identidad. Sí, o sea, de hecho en todas partes. De hecho Monterrey fue fundado, exactamente, fue fundado por judíos. Macroplaza. Ahí está un museo y ahí vimos un librito que tenía la menorá y decía del siglo, no sé cuánto, pero era como que de siglos, pero no podemos hacer nada porque estaba sobre un cuadrito de vidrio. Ajá. Como que vamos a ver qué es, pero era una menorá que tenía portada ahí, pero era muy tremendo. Pues hay una conexión muy, muy interesante. Bueno, siguiente pregunta. Karen, ayúdanos, por favor. ¿Cuál fue el mensaje que Saúl predicó a los judíos de Tesalónica y en qué lo fundamentó? ¿Cuál fue, hermanos? ¿Qué nos dice Hechos? ¿Qué les predicó ahí? A empezar dice que Cerca del Mashiach. Fue a la sinagoga y fue en Shabbat. O sea, ahí todavía no había nada de domingo y no había iglesias bautistas, ni pentecostales, ni de ninguna. Pura sinagoga. Y entonces el Rab Shaul va a la sinagoga, Shabbat, de hecho dice que estuvo por 3 Shabbat, o sea que se aventó 3 semanitas ahí, enseñando, predicando, y el mensaje fue... Sufriría y resucitaría entre los muertos. Básicamente, ¿verdad? O sea, el que yo predico es el Mashiach, Yeshua. ¿Sí? ¿Y en qué lo fundamentó? Dice ahí, partiendo de las Escrituras.
¿Cuáles eran las escrituras? El Tanaj. No había otro, no había más. Cuando el Rav Shaul dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir y todo, es el Tanaj, porque no había Nuevo Testamento. En ese momento, Yeshua, ¿de qué predicó? Del Tanaj. Ahí está documentado, ¿no? La Torá, los escritos y los profetas. No había más, el Tanaj. Entonces, el Rav Shaul fundamentó su mensaje en el Tanaj, demostrando con las escrituras que Yeshua es el Mashiach de Israel. Entonces, ¿qué reto, ¿verdad? ¿Qué reto tenemos ahí? ¿Sí? Cuando dice fuera ellos, ¿a quiénes se refiere? ¿En dónde? En el número 2. Hechos, en la lectura que tenemos ahí en las hojas. Como era su costumbre, fue a ellos. Ah, bueno, ahí se refiere a los judíos. A los judíos que estaban en Tesalónica, a los que se congregaban en la sinagoga. Fuera de la sinagoga. ¿Mande? ¿Se reunían afuera de las sinagogas a ellos llegó? No, ahí fue a la sinagoga. ¿Dentro? Dentro de la sinagoga. ¿Se reunían los judíos? Sí. A los que ellos predicó. Sí, recordemos que el Rav Shaul, siendo un rabino judío, él tenía entrada, ¿verdad? O sea, él llegaba ahí y bueno, mientras no dijeran, porque ya luego vemos que lo identificaron. Ya más adelante en el texto dice, no hombre, este es de los que andan enloqueciendo y de los que llegan y se meten y confunden a la gente. Pero bueno, mientras todavía no lo identificaran así, él llegaba y pues obviamente, ¿verdad? Pues él vestía judío y todo. Es igual, si usted va a una sinagoga ahorita actualmente, pues te dejan entrar. Y no tienes que ir necesariamente vestido como judío. De hecho, si tú llegas a una sinagoga, ahí te prestan el talit, te prestan el tejilim y todo, y pásale, y te asigna una persona que te acompañe y que te enseñe a rezar y todo, bien padre, ¿no? Pero claro que si tú llegas a una sinagoga y le dices, oye, ¿me da chance de pasar ahí yo a predicar? Pues no te van a dejar, ¿verdad? O sea, obviamente. Digo, nosotros una vez tratamos de hacerlo en el Salón del Reino, de los testigos que está allá en Jarachina. ¿Conocen un Salón del Reino que está en Jarachina Sur, que está enorme, ¿verdad? Gigantesco? Una vez fui con mi hermano Jaime y con otro amigo misionero americano. Más de locos, ¿verdad? Fuimos y nos metimos, y pues bien padre, nos dieron la bienvenida y pasen y todo, ahí vamos para adentro. Pero ya cuando pedimos chance de que nos dejaran predicar, nos corrieron. Y bueno, de mejores lugares nos han corrido, y de peores modos, no pasa nada. Pero sí, no nos dejaron. Entonces, pues no es tan sencillo. Otro buen amigo, también misionero americano, Mr. Duval, este amigo iba y se metía en la iglesia católica acá en Aldama, y también se metía él ahí con la finalidad de testificar, ¿verdad? Pues se vale, ¿no? Pero pues sí, luego se enoja la gente, ¿no les parece? Y él igual pues se metía, y él ahí se arrodillaba también y oraba y todo, pero pues ahí le empezaba a hablar a la gente o a repartir folletitos y todo, hasta que el amigo sacerdote se dio cuenta y pues ya lo corrió. Y como quiera, él se defendía y decía, pero ¿por qué me va a correr? Pues yo puedo venir, que no es un lugar público aquí, yo vengo a orar. Y bueno, la cosa no terminó bien, a Mr. Duval terminaron por echarle la policía ahí en Aldama, y pues bueno. Para que vean, al Rav Shaul le pasó también así. Entonces, él llegaba a la sinagoga siempre. Hay un punto en el libro de los Hechos donde el Rav Shaul ya dice, ya no más, ¿verdad? Porque pues no le iba bien. Entonces terminaban persiguiéndolo, apedreándolo, golpeándolo. Una vez lo dejaron por muerto. Y ya dijo, ¿saben qué? Ya, adiós sinagogas, adiós judíos, ya yo me voy a puro gentil ya. Ya nada más a los gentiles les voy a predicar. Limpia están mis manos de su sangre, le dice a los hermanos judíos. Y bueno, finalmente, o sea, el Rav Shaul había sido elegido por Yeshua para los gentiles, nada más que él se aferró a seguir yendo con los judíos. ¿De quién era el trabajo de los judíos? Según dice, de Pedro. Pedro era el apóstol de los judíos. Él tenía que encabezar el trabajo
evangelístico, por así decirlo, con los hermanos judíos. Pero bueno, el Rav Shaul, pues él se aferró un ratito, ¿no?, con los judíos, pero no le fue nada bien. Entonces él siempre llegaba a una ciudad, lo primero que hacía, buscar la sinagoga, ir ahí y predicar, compartirles, y si había quienes le escuchaban, quienes atendían el mensaje, obviamente solo había una oportunidad. En este caso dice que hubo 3 Shabbat que él fue, pero ya después ya no. Ya después les tuvo que seguir enseñando fuera de la sinagoga. ¿A dónde se trasladaron, según nos dice el texto? A casa de Jasón. Terminaron reuniéndose en casa de Jasón, porque ya en la sinagoga ya los corrieron a todos. Corrieron a Rav Shaul y a los que le hicieron caso, órale, vámonos también. Entonces terminaron en casa de Jasón. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Qué resultados y repercusiones hubo debido a la predicación de Rav Shaul? Bueno, resultados. Pues hubo conversiones. Hubo creyentes, hubo personas que creyeron en el mensaje. Un gran número dice de griegos. No pocos, ¿verdad? O sea, dice que... Pocas de las mujeres. Y mujeres sobre todo. Pues siempre, ¿no? En todos lados siempre más mujeres que hombres. Entonces, un resultado muy bueno fue ese. Y por lo que leemos, pues al parecer la sinagoga de Tesalónica era grande, era numerosa, porque hubo buena cosecha ahí. ¿Y qué repercusiones hubo? Pues que hubo personas también que reaccionaron mal y que dijeron, que los identificaron. No, hombre, estos son los mismos que andan por otro lado, mira, también pasaron por Filipos y anduvieron en otra parte. Y no. Estos son alborotadores y bueno, la cosa se puso fea, ¿verdad? Hasta el bote fueron a dar, ¿sí? Detenidos y escándalo. Y esas fueron las repercusiones. Y la siguiente pregunta. ¿Quién era Jasón y qué significa su nombre? Ok, ¿quién era Jasón y qué significa su nombre? Porque ya dijimos, Jasón como que fue de los principales ahí, y fue el que los recibió luego en su casa. De alguna manera Jasón se convierte en el líder, de esta nueva comunidad naciente ahí, de creyentes, o sea, judíos creyentes en Yeshua. ¿Alguien sabe qué significa el nombre de Jasón? Aquí lo tengo en la mano. Como sanidad, portador de salud. Muy bien, sí, por ahí va la cosa. En su significado griego, ¿verdad? En su significado griego es algo así como el portador de salud o el que sana. De hecho, bueno, aquí ahorita lo investigué rapidito, que su nombre puede significar curador o yo curo, o también se le atribuye porque viene a la raíz de médico. Ok. Entonces, Jasón es un nombre griego y en su significado griego es eso que están diciendo, que están compartiendo. Pero cuando investigamos un poquito más, ¿saben qué vamos a descubrir? Que Jasón es un nombre griego, pero de un judío. O sea, un judío exactamente, digamos, un judío helenizado que está usando un nombre griego, pero él es un judío. Y entonces, cuando tú te das cuenta de eso, investigas el nombre de Jasón en su conexión judía, ¿qué creen? Que Jasón es un nombre griego que cuando lo tomas del hebreo viene del nombre Yeshua. Yeshua lo trasladan al griego y lo usan como Jasón. Es el mismo nombre. Yeshua en hebreo se convierte en Jasón en griego. Es qué interesante, ¿no? Sí, como salvador, como curador, por eso el significado griego es como el que sana. Yo curo, yo sano, yo salvo, ¿sí? Porque es de la misma raíz hebrea de donde viene Yeshua. Y pues
Un comentarista de raíces hebreas de nuestros tiempos dice que él cree que Jasón realmente fue el varón macedonio, el de la visión, que le apareció al Rab Shaul, que le dijo, ven y ayúdanos. Dice este comentarista, fue Jasón. No hay evidencia de eso, ¿verdad? Es nada más una forma de interpretar el texto. Pero ciertamente este Jasón se convirtió en un gran líder importante de aquella época en esa región de Macedonia. ¿Hay otra pregunta o ya fue la última? No, falta una. ¿De qué fueron acusados Jasón y los demás hermanos de Tesalónica? Ok, hermanos, ¿cuál fue la acusación? Porque fueron a parar a la cárcel, ¿verdad? ¿De qué los acusaron, básicamente? Alborotadores, traidores al imperio, usurpadores del trono. Fíjese, básicamente dijeron, estas personas están diciendo que hay otro rey, que no es el emperador. O sea, están diciendo que el emperador no es el rey, que hay otro rey, que el verdadero rey es un tal Yeshua, ¿verdad? Dice. Entonces, esa última parte, hermanos, es muy, muy importante porque si lo trasladamos a nuestros días, acá entra una situación de política y vean que siempre dicen que la política y el Estado no se mezclan y que no sé qué, que separación. ¿Cuál separación? O sea, siempre ha habido una conexión entre la política y el Estado. Y ahí vemos, entre la política y la religión. Ahí vemos nosotros cómo estos hombres son acusados, hay una acusación política prácticamente. Entonces, ellos son los que mezclan y ellos son los que dicen, estas personas son enemigos del imperio, son enemigos del emperador. Ellos están hablando de otro rey que se opone al emperador. Entonces, esto a nosotros nos enseña que esta situación es muy de nuestros días. Nosotros pensamos que el hablar de las Escrituras, que hablar del Evangelio no tiene nada que ver con el tema de la política o con el tema del sistema, pero tiene todo que ver, todo que ver. O sea, el mensaje de las Escrituras es un mensaje que se opone a la política de nuestros tiempos, que se opone a las filosofías que enseña el sistema de este mundo en la actualidad, y que más y más, conforme pasen los días y los tiempos, esto va a ser como una declaración abierta de guerra, y los que predicamos la Escritura vamos a ser vistos así como ellos, alborotadores, ¿verdad? Rebeldes, ¿sí? Retrógradas nos dicen, ¿no? Porque nos oponemos a las nuevas filosofías. Entonces, en algún momento, ya mejor dicho, ya ni siquiera es algo futuro. Ahora mismo, si a ti te identifican como alguien que estudia la Biblia, inmediatamente los que siguen la filosofía de este mundo te van a ver como un adversario, como un enemigo, como alguien que se opone a lo moderno, alguien que se opone a la ideología de género, alguien que se opone a las leyes que ahora se están autorizando en todo el mundo, alguien que se opone al sistema, alguien que se opone al rey de este mundo, que todavía no lo nombran, pero ya anda por ahí, ¿verdad? Entonces, así, o sea, la cosa de hace 2000 años al hoy no va a ser tan diferente. Por eso es importante atender el mensaje y cómo se desarrollaban estos asuntos en tiempos del Rab Shaul, porque igual y ya está pasando otra vez. Hermano Carlos y luego hermano Lugo. Más o menos como el año 2000, 2002, 2003, se reunieron unos pastores, varios pastores, y a mí me invitaron ahí. Entonces, varios hombres también iban. Y hablamos de esto, ¿verdad? Unos hablaban de acuerdo a una religión, otros a otras. Y ya cuando empecé yo a hablar ¿saben qué? Hay otra cosa que ustedes están viendo lo que dice el católico, el evangelista, el pentecostés, pero no, hay que regresar a los libros. Tú veías como unos 2 o 3 meses, ¿no? 2 o 3 días, hasta que me dije, ustedes quieren imponer su ley, no quiero.
Isaac, Jacob, de ahí para allá. Al pacto. Sí, pero querían imponer doctrina, de que mi doctrina no es, pero eran varios pastores. Ellos peleaban, se dan cuenta, ellos siguieron, todavía están, se reúnen entre ellos. Y vamos a seguir con lo que dice la ciencia moderna, lo que dice Internet, lo que dice las doctrinas sexuales. Estamos mal y yo no podía seguir ahí, ¿no? Por ejemplo. Es que pasa que se cumple, ¿no? Lo de que va a haber mucha comezón de oír, va a haber mucha inquietud, va a haber mucho hartazgo de lo mismo y la gente demanda como que otro tipo de mensaje distinto, pero no saben qué, no saben por dónde, y eso lo estamos viendo. Es que la Biblia dice, sí, pero que dice Jesús, o Yeshua, como algunos ahora. Lo que dice Dios es una cosa, y lo que dice Dios es una cosa, y la doctrina que dice ahí, la otra, ¿qué pasa? Se están saliendo. Entonces, ¿qué queremos aquí? El juicio o la misericordia. En este caso, ¿quién gana? Jesús no fue por la misericordia, no fue por el juicio, porque si hubiera ido por el juicio, fueran todos. Sí, ¿quién se salva? Nadie. Sí, pero yo lo que decía, yo decía, no, que mira que Jesús. Sí, hermano Lugo. Sobre lo que dice lo que se enseña en la Biblia está ahorita completamente opuesto a lo que se enseña en el Estado. Últimamente he visto que hay mucha adoctrinación por parte de los medios, música, películas, para empezar con Disney, ¿no? Para terminar con Marvel y cómics, y todo está metiendo mucho mensaje de no sigas a tu papá, no sigas la autoridad que te dijeron, no sigas cosas arcaicas, eres un anticuado, está bien que tengas cualquier pareja. O sea, están adoctrinando a todos. Sí. O sea, si uno no se da cuenta, se mete esa doctrina, tarde o temprano le va a cambiar. Va a decir, no, no te vas a aceptar a la gente como es, si tu hijo quiere ser gay, que sea, y como que no va con nosotros, ¿verdad? O de hecho también, tú debes aceptar lo que nosotros te imponemos, pero si tú quieres dar tu opinión, tú eres el malo. Es como que no hay como... O sea, es un totalitarismo que quieren imponerte, pero no sabes el por qué ni cómo. Es más, no va en contra de todo el pensamiento crítico. O sea, solo acéptalo y obedece y ya está. Porque antes, yo me acuerdo, antes de esperanza que hubo que se fuera a permitir una iglesia satánica aquí en México, y hay en Veracruz, Norte de Los Ángeles, y ya se ve como que no, es una fe, pero pues, el tipo de fe. Sí, pues, somos testigos de cómo cayó hace poco el último bastión, ¿no? Que era Tamaulipas, sobre esta ley de... Sí, por la familia clásica que decimos, no, por más que quieren imponernos, tampoco pueden adoptar hijos de esta gente porque la ideología ya te la van a poner al hombre mujer y a la mujer al hombre y no entienden eso. Sí. O de hecho, yo recuerdo mucho a yo creo que es un drag queen porque pues, no le encontraba que si era... O sea, yo le iba más hombre, pero bueno. El caso es que lo comentó de forma tan amena, tan tranquila, sin ninguna pena del mundo, que dijo, hay que destruir a la familia tradicional. Y es como que... Ajá, pero dijo, pero yo no estoy en contra de mis papás y tal. Y ya te da su explicación de cómo ver las cosas, como que... O sea, nos quieres obligar, porque prácticamente nos dice eso. O sea, que se destruya la familia tradicional, que todos anden como quieran, pero es como que dices esto, pero dices, pero mi papá ya los quieres. Entonces no los quieres tampoco, porque es una contradicción lo que me estás diciendo. Bueno, este video seguro lo van a silenciar por lenguaje de odio. Hermana Shirley, sí. De hecho, ahorita en la escuela donde se llevan las niñas, hubo una kermés donde hubo un casamiento, ¿verdad? O sea, de niños. Y una de las niñas que yo traigo me dice bien emocionada, yo me casé, y yo con tu compañerito, dijo, no, con una niña. Y yo me quedé así, digo, ¿cómo con una niña? Y dijo, sí, o sea, me casé con una niña, pero nomás jugando, me dice. Y yo le decía a ella,
como el sistema, le digo, quiere que tú lo veas normal, pero eso no es normal. La palabra, la Biblia dice que el Eterno hizo al hombre y hizo a la mujer, es una pareja, pero no hizo una mujer y otra mujer y los unió, no. Y bueno, y ya en la noche también me decía la novia de mi hijo que su hija también se había casado con una niña. Dice, pero no se espante, suegra, es que eso es de niños. No, mija, le digo, eso no es de niños. Le digo, tu niña tiene 12 años, 13. Y a ti te lo están, o sea, tú lo quieres ver como te lo están haciendo verlo, o sea, normal. O sea, eso es un juego, no es un juego. Si tú te das cuenta, ya hubo el primer matrimonio aquí en Tamaulipas de mujer con mujer. O sea, así es que eso no es un juego. Y tú tienes que decirle a tu hija que eso está mal, eso no debe de ser, ¿sí? Y no porque yo sea, como religiosa, que no es ser religiosa, le digo, si tú te vas a la escritura, tu mamá va a una iglesia cristiana, te vas a dar cuenta, le digo, simplemente que ahorita ya el sistema nos quiere hacer poco bash en la cabeza y quiere que lo veas normal, está bien, no pasa nada, pasa. Y de hecho es que ya no solo el tema de los matrimonios, porque muchos lo están inclinando con el tema de los matrimonios igualitarios, muchos lo inclinan más al tema de la educación sexual, que de hecho, por lo menos en Estados Unidos es más descarado porque te enseñan a los niños desde el kindergarten, desde el jardín de niños, del tema de la sexualidad, y hay profesores que directamente, yo le enseño a los niños, a las niñas, sobre sus partes, y es como que son niños de 5 años. ¿Por qué vamos a educarlos en eso cuando no es su momento? O sea, no es su momento, son niños, pues déjalos que crezcan, que jueguen, que aprendan lo básico, y ya cuando tengan la edad, pues ahí les enseñas, pero no antes. Y es ahí donde entra todo el tema de la ideología de género, porque pues están haciendo a los niños perversos en ese sentido. O sea, les están quitando la inocencia que los adultos ya no tienen. O por lo menos yo digo, ya no tienen, porque si le enseñas a un niño cosas relacionadas a la sexualidad o al sexo, es como que el enfermo eres tú. ¿Qué quieres que te diga? Se está adoctrinando desde todos los frentes, ¿verdad? O sea, están utilizando no solamente los medios, sino aún las escuelas. En países donde ya se está permitiendo ese tipo de enseñanzas hacia los niños. Es una batalla en la que estamos inmersos, nos guste o no, y que desde dónde se va a defender o luchar esta batalla, desde las trincheras. Las trincheras pues son nuestras familias. Cada familia temerosa del Eterno pues va a tener que estar presentando oposición ante el sistema. Entonces, estamos hablando de un sistema mundial y nosotros lamentablemente no es como que estemos organizados para eso, y la mejor manera que tenemos de luchar nuestras batallas es desde nuestra trinchera. Cada familia o cada comunidad como esta estar presentando una oposición férrea ante todo esto, porque de verdad, hermanos, son cosas terribles que se están viendo, y más que van a ocurrir. Entonces no es tan distinto de los tiempos del Rab Shaul. Hermano Lugo iba a decir algo, levantó la mano, ¿no? Bueno, pues vamos a concluir entonces con esta clase del día de hoy. Esta fue la introducción a la carta a los tesalonicenses. La próxima semana empezamos ya con el capítulo número 1 de esta primera carta. Shalom, bendiciones. Nos vemos, mis hermanos. Quédense un ratito más a la siguiente clase.